hermanos, así puestos de pie, vamos a la palabra de nuestro Señor. El día de hoy es un día importante. Y digo que es importante porque el pueblo de Dios está reunido y está atento para escuchar lo que nuestro Señor tiene preparado para el día de hoy, para cada corazón, para cada hermano, para cada amigo que nos visita el día de hoy. Yo quiero que usted vaya, por favor, al tercer capítulo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, Romanos, capítulo número 3. Es muy importante estudiar la carta a los romanos. Romanos, capítulo número 3, y vamos a empaparnos de estas verdades antes de empezar con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Romanos capítulo número 3, vamos a leer, mis queridos hermanos y amigos, desde el versículo número 10. Vamos a darnos cuenta en el reflejo transparente de la palabra cómo éramos nosotros antes de ser llamados por nuestro Señor. Y debemos estar agradecidos, como estábamos cantando en la tarde del día de hoy, por semejante regalo, que aún sin merecerlo lo tenemos y estamos tú y yo disfrutando el día de hoy de vida eterna. Amén. La palabra del Señor dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, escuche bien, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Subraya esa palabra, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, dice el apóstol Pablo, pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley?
en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, sino que confirmamos la ley. Oremos al Señor. Amén. Bendito Señor, una vez más ante tu presencia, Padre amado. Hoy día estamos aquí reunidos, lo que tú has querido que estemos en este lugar, festejando la gran victoria, Señor, que tenemos en tu nombre, en el Hijo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Señor, nos acercamos ante tu santa presencia, Padre, con un conocimiento tremendo, sabiendo, Padre, que somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y sabiendo, Padre, que no ha sido ninguna obra en nosotros, sino que es un regalo que proviene de ti. Gracias, bendito Señor, porque por medio de este camino, el único camino que nos lleva hacia ti, Señor Cristo Jesús, podemos hablar directamente contigo. Y el día de hoy, Padre, te pido en el nombre de Cristo, en ese nombre tan poderoso, en el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, que el Espíritu Santo nos haga entender esta porción de la palabra, Señor. Lo que vamos a hablar el día de hoy, que sea para tu gloria y para tu honra. Todo lo que haya jactancia en el corazón del hombre, derrúmbalo de una sola vez, Señor, para que solamente tú seas visto y solamente tu nombre sea glorificado en todos los puntos cardinales del mundo. Señor, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Es muy explícito lo que acabamos de leer acerca del capítulo número 3 de la carta a los Romanos que escribe el apóstol Pablo. Pero no vamos a predicar de eso. Simplemente esto es un preámbulo, una base que estoy usando porque vamos a hablar y vamos a continuar. Y esta es mi verdadera intención el día de hoy, mis queridos hermanos. Seguir hablando de lo que en los 2 sermones anteriores hemos predicado en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo acerca de la fe verdadera. No una fe vacía, no una fe muerta, sino una fe viva. La fe de los creyentes, la fe que solamente es imputada por nuestro Señor por gracia. Por gracia. Es interesante, mis queridos hermanos y amigos, que cuando vemos la palabra del Señor físicamente, podemos deleitarnos en ella, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de algo. Y yo creo que usted lo ha notado. Nos damos cuenta que desde Malaquías hasta el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio según San Mateo, hay una separación de una hoja. ¿La has visto? Esa hoja corresponde a aproximadamente de 400 a 450 años de silencio, entre comillas. Porque sabemos que Dios siempre está trabajando. La palabra del Señor dice, y así presenta el Evangelio de San Mateo a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo habla en Gálatas 4:4 que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Estamos confiando en un Dios de tiempos perfectos. ¿Lo crees? Amén. Tiempos perfectos. Él es el dador y el conocedor de todo el tiempo. Así que en estos 400 años de silencio, entre comillas, porque sabemos que Dios siempre está trabajando, en lo que se refiere a la profecía, Dios no habló y no usó a ningún hombre. Hasta que en el Evangelio de San Mateo se muestra al precursor, al que iba a abrir el camino al Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro libertador. ¿Saben el nombre de él, verdad? Juan el Bautista. Muy bien. Juan el Bautista aparece en el primer evangelio, que es el Evangelio según San Mateo, con todo el poder, con todo el denuedo del Espíritu Santo, dando una predicación tremenda de arrepentimiento. De arrepentimiento. Y la palabra del Señor dice que él estaba predicando no en las altas áreas sociales, sino que estaba predicando en el desierto. ¿Y qué estaba predicando Juan el Bautista? Estaba predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un cumplimiento en el tiempo de nuestro Señor, y Juan el Bautista lo conocía por profecía. Ya tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado.
Qué interesante que más adelante Cristo mismo, nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido bautizado, es interesante esto, después de recibir la unción del Espíritu Santo en su parte humana, subraye eso por favor, porque Jesucristo es Dios 100%, pero también es hombre 100%. Y al ser bautizado, como cada uno de nosotros sabemos, dice la palabra del Señor, que tenía que ser necesario para que se cumpliese ¿qué? Toda justicia. Toda justicia. Y es en ese momento que el Espíritu Santo unge con poder y con denuedo la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante dice que va predicando su palabra por Galilea, el evangelio del reino de Dios. Diciendo en Marcos 1:15, usted lo puede ver, no es necesario que vaya, yo se lo digo, el tiempo se ha cumplido. Otra vez hablando del tiempo el Señor. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y ahí viene la exhortación a toda persona, a todo corazón, a todo oído, arrepentíos y creed en el evangelio. Es interesante estos dos verbos, estas dos acciones, que posiblemente pensemos que se trata del hombre, pero vamos a explicar eso. Arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que este es el punto importante donde nosotros debemos partir en una premisa importante, sujeta a base bíblica, que el arrepentimiento, escuche bien hermano, el arrepentimiento se sujeta en la fe. El arrepentimiento se sujeta en la fe, ya que solo los que han creído en el mensaje pueden proceder al arrepentimiento. Pueden proceder al arrepentimiento. Y te tengo una noticia. El autor de ese arrepentimiento no eres tú. El autor del arrepentimiento es Dios. Y solamente Dios puede dar arrepentimiento verdadero y fe verdadera. Mira lo que dice el Salmo 10:4. 10:4. Solamente Él es el autor del arrepentimiento y el dador por gracia de la fe verdadera. ¿Y por qué digo fe verdadera? ¿Porque hay una fe falsa? Claro que sí. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a comparar lo que es la fe verdadera, la fe dada por Dios por gracia y la fe falsa. Nuestro hermano pastor nos está enseñando en el libro de Santiago acerca de esa fe. Ya pasamos hace mucho tiempo atrás acerca de la fe de los demonios, ¿se acuerdan? Una fe fofa, una fe falsa. Pero ¿cuál es la diferencia entre la fe de ellos y la fe verdadera, la fe nuestra? Eso es lo que vamos a tratar de explicar por medio de la palabra de nuestro Señor el día de hoy a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el Salmo 10 en su versículo 4. Dice que el impío, la persona que es catalogada o llamada como impía, como impío, es una persona que no tiene piedad. Y dice la palabra del Señor, el impío en la altivez de su rostro. Está hablando de orgullo de esta persona, de este corazón, de un egocentrismo que existe latente en su corazón y lo expresa. Esta persona no ama a Dios. Esta persona aborrece a Dios, odia a Dios con todo su corazón. Y sigue diciendo, no hay Dios, el Salmo 10:4. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Escuchas? En ninguno de sus pensamientos. Tú podrías decir, pero las personas se pueden acercar a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En ninguno. Debemos recordar algo muy importante, mis queridos hermanos, y esto es profundo, pero es necesario. Debemos recordar que hay una promesa que nuestro Señor Jesucristo le da a los suyos, a su iglesia, a su pueblo. Dice, me es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe al otro Paracletos, al otro Consolador, al otro Ayudador. Y estamos hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo de nuestro Señor. Y debemos recordar que el Espíritu Santo es dado por el Padre y es también dado por el Hijo, para ser enviado al mundo. Escuche bien, hermano. Para ser enviado al mundo, para convencer al mundo. La palabra del Señor dice
da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo para convencer al mundo de su pecado. Y aquí es importante porque cuando hablamos, hermanos, de la palabra mundo, no hablamos de todas las personas del mundo, sino que hablamos de todos los hombres en todo el mundo. Hay una gran diferencia. No es lo mismo decir que todo el mundo toma Coca-Cola, a que la Coca-Cola se toma en todos los países del mundo. ¿Ves la diferencia? Tremenda. Hay una gran diferencia. Yo me alegro en el Señor porque el discipulado número 2, ahora con nuestro hermano José Cuevas, está enseñando justamente eso. Una de las armas, de las bases bíblicas que nosotros podemos tener para una buena exégesis, es decir, para una buena interpretación bíblica, es estudiar el contexto. Eso es importante, hermanos. Cada vez que nosotros estudiamos un texto, debemos estudiar el contexto. ¿Y qué es el contexto? Lo que está alrededor del texto. Es lo que nos va a dar realmente cuál es el mensaje, porque podemos equivocarnos. Y lo que estábamos hablando el día de hoy, mis queridos hermanos, en el discipulado número 1, podemos hacer una interpretación humana y debemos tener cuidado. Así que cada vez que encontremos esta palabra mundo, debemos aplicarla, estudiarla conforme a su contexto. ¿Qué es entonces la fe? Yo pienso que cuando preguntamos a la iglesia qué es la fe, lo primero que se nos viene a la mente es Hebreos 11, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que dice que es la fe bíblicamente en Hebreos 11? ¿Un voluntario? Muchas gracias. Amén. Perfecto. Eso es lo que dice la palabra del Señor acerca de la fe. No de la fe falsa, sino de la fe verdadera. La fe no fingida. Mira qué interesante que el autor de Hebreos nos habla de dos cosas importantes que solidifican lo que realmente es la fe. Habla de la certeza y habla de la convicción. ¿Qué son estas palabras? ¿Qué significa? La certeza, mis queridos hermanos, es decir, tener un conocimiento seguro. Y la convicción, es decir, estar convencidos de que ese conocimiento es verdad. Por eso el autor de Hebreos dice estas dos particularidades que realmente enfatizan lo que es la fe verdadera. La convicción y la certeza. Jesús dijo en una ocasión que si no tenemos la fe de un niño, siempre usamos ese texto, ¿verdad? Que si no tenemos la fe de un niño no podemos entrar en el reino de Dios. Y aquí hay una diferencia de un abismo muy grande, porque no es lo mismo tener la fe como la de un niño y la fe infantil o la fe de un niño. Hay una diferencia tremenda. ¿La notas? Una diferencia tremenda. La Biblia nos exhorta, la Biblia nos manda, nos exhorta a ser niños en malicia, pero maduros, escuche bien, hermano, maduros en la fe. Hermano, usted tiene vida en Cristo y necesita crecer. Si tienes vida en Cristo, no puedes quedarte estático en una zona. Necesitamos crecer. El autor de Hebreos dice, vayamos adelante hacia la madurez. Y ese es el afán que como iglesia local los discipulados consiguen. Vayamos juntos hacia la madurez. Juntos. Decía R.C. Sproul que la fe es simple, pero no es simplista. También hay una gran diferencia en esos dos términos. Muy sabio. La fe es simple, sí, pero no es simplista. No es simplista, hay una gran diferencia. El apóstol Pablo en el capítulo número 3 que acabamos de estudiar, acabamos de leer, Romanos 3:28, dice que el hombre es justificado por fe. Y aquí vemos, hermano, una de las preciosas doctrinas que es la doctrina de la justificación. Cómo el hombre nacido de mujer, cómo el hombre impío se mira justificado delante de la santidad de Dios, lo que estaba predicando nuestro hermano José Cuevas en la mañana del día de hoy.
¿Cómo? ¿Será por lo que yo hago? ¿Será por lo que yo piense? ¿Será por lo que yo deje de hacer y haga otras cosas? Y la Biblia dice no. No es por obras. El apóstol Pablo dice para que nadie tenga jactancia, para que nadie se gloríe en sus obras, sino que es pura gracia. Es pura gracia. Y la palabra de Dios nos enseña que la justificación es por la fe sola. Por la fe sola. Y que la fe también, hermanos, es una condición necesaria para la salvación. El autor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay posibilidad de que agrades a un Dios santo, 3 veces santo, sin tener fe. Y recalco, esta fe no es tuya, esta fe es un don de Dios. Y es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Es necesario entonces saber, mis queridos hermanos, en qué consiste esta fe que estamos hablando. Ya son 3 predicaciones que estamos llevando acerca de lo que es la fe. Y lo hago con la intención, hermanos, de que cada uno de nosotros tengamos un conocimiento firme acerca de la fe que tenemos y que compartimos como pueblo de Dios. Es una fe dada por Dios, es un regalo inmerecido en el cual nos ha hecho creer en todas las promesas que están escritas en este santo libro. Así que debemos saber qué es la fe. Y lo que hablo cuando hablo de una fe verdadera, estoy hablando de una fe viva, que implica, escuche bien, no solo un conocimiento, porque todo el mundo puede conocer la palabra. Esto es importante, porque el autor de Hebreos nos habla de conocimiento, pero al mismo tiempo nos habla de ¿qué? De convicción. No solamente es que tengas conocimiento de la palabra, sino que estés convencido completamente de que ese conocimiento que tienes es verdadero. Pero dime una cosa aquí no entiendo, podrían decir ustedes, pero los demonios también creen. Sí, pero hay una gran diferencia. El tercer aspecto de la fe verdadera es la confianza. Puedes tener una convicción, puedes tener una certeza de lo que crees, pero hay una confianza en todas las promesas del Señor que nos ha dado. Por eso dice el autor de Hebreos que nosotros debemos mirar al único que es el dador y el consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que vayas a Efesios capítulo número 2, versículos del 8 al 9. Este versículo yo pienso que es muy difícil de memorizar para la iglesia, ¿verdad? Efesios 2, 8, 9. El discipulado número 1, yo pienso que todos, absolutamente todos hemos pasado por ahí y tenemos la plena convicción de que hay una memorización con punto y coma de esta cita bíblica. No quiero hacerlo pasar aquí para que no... Efesios 2, 8, 9. Es un texto muy conocido, mas sin embargo ha sido muchas veces muy mal interpretado. Porque por gracia, escuche bien, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y yo creo, hermanos, convencido estoy al 100%, una vez más repito, que cada uno de nosotros sabemos y creemos y reconocemos que la salvación viene de Dios. Levante la mano si lo cree. Viene solamente de Dios y no es un premio para los que se esfuerzan en alcanzarla, para evitar todo tipo de jactancia humana, sino más bien, mis queridos hermanos, es un regalo. Es un regalo que a pesar que no lo merecíamos, el Señor nos lo brinda. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No. El apóstol Pablo dice en la carta de Efesios, por el puro deseo de su voluntad. Porque a Él le plació darnos. Ese es el regalo inmerecido que tenemos de la salvación. Ahora, somos salvos por gracia, cuidado. Cuidado, porque muchas veces la gente piensa que somos salvos por fe, pero no dice el texto eso. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es decir, Dios usa un instrumento, podría haber usado cualquiera. Sois salvos por la gracia del Señor por medio de tu inteligencia, por ejemplo, por medio de tu capacidad para hacer algunas cosas. Pero el Señor eligió
por medio de la fe. Y sabes que la fe no es tuya, es de Él. Para que no haya jactancia en ningún momento, en ningún momento. Así que este texto nos arroja mucha luz, pero al mismo tiempo puede ser un poco confuso. Y es lo que voy a tratar de explicar el día de hoy. El problema que muchos tienen al interpretar este texto es que dicen que el don de Dios es la salvación y no la fe. Cuidado. A diferencia de ellos, nosotros creo, y perdón por involucrarlos en mi conjunto, pero considero que nosotros lo creemos, que el don de Dios es la fe, por medio de la cual obtenemos la salvación. Somos justificados por fe, por medio de la fe hemos sido adoptados, por medio de la fe hemos recibido remisión de pecados. Esto es muy importante reconocer, por medio de la fe, por medio de la fe. ¿De qué fe? Y la fe que salva, entonces, no es algo común, no es algo común en todos los hombres. Y no todos los hombres están capacitados para creer. Y escuche bien la palabra que escogí, capacitados. Porque ¿sabes qué, hermano? Hay una incapacidad moral que impide al hombre impío, que impide al hombre natural ir a Dios. Por eso escogí Romanos 3. No hay uno, no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie. Todos se desviaron, absolutamente todos. Así que no todos los hombres están capacitados para creer. Acompáñeme por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo del 1 al 2. Esto es importante y nos va a arrojar mucha luz acerca de lo que estamos estudiando en la tarde del día de hoy. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 2. En el contexto está Pablo hablando, está Silvano, está Timoteo, y están en una misión de ir a predicar la palabra de Dios, como tú y como yo. Tenemos esa misión de salir y tocar los corazones para evangelizar y llevar la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo del 1 al 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Esto es importante como iglesia, mis queridos hermanos. Déjenme hacer aquí un paro. Es importante la oración. Cada uno de nosotros tenemos una misión específica, como Mateo 28 nos lo explica, de ir y a llevar las buenas nuevas. Pero es importante la oración, mis queridos hermanos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra. Eso es lo que nosotros llamamos la evangelización. Para que la palabra del Señor corra. Y mira lo que dice, y sea glorificada. Está hablando de llevar la palabra de Dios, de llevar las buenas nuevas, el evangelión, como se dice, para salvación. Pero no solo para salvación. No solo para salvación. Y esos son los dos efectos, las dos caras de la moneda que tiene predicar el evangelio. Y dice la palabra del Señor, así como lo fue en vosotros, ese regalo impartido de gracia, así como lo fue en nosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Y qué dice ahí? Porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. No podemos hablar de una fe común. Yo creo, sí, yo creo. No podemos hablar de una fe como obra. Estoy enfatizando, querida iglesia, de la fe como gracia, como regalo de Dios. No es de todos la fe. Así que este concepto de una fe común, de una fe universal, va en contra de todas las enseñanzas de la palabra de Dios. El hombre no regenerado, mi querido hermano, en su naturaleza de pecado es incapaz de ir a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. Está muerto. Hay muchos que lo consideran que aún está enfermo todavía, ¿no?
puede. Está muerto. Muerto en sus delitos y en sus pecados. Así dice el apóstol Pablo, o yo me lo estoy inventando. El apóstol Pablo dice claramente, y la luz y la vida vino a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que no es de todos la fe. No es de todos la fe, porque solamente eso proviene de Dios. Y escogí esa capacidad, porque el hombre es incapaz de hacer eso sin la ayuda de Dios. Ahora, muchas veces queremos, cuando salimos a evangelizar, cuando estamos hablando con alguien en nuestro trabajo, cuando estamos usando los medios tecnológicos de hoy día para de alguna u otra manera llevar el mensaje de Dios, queremos que todo salga positivo, ¿verdad? Queremos que todo aquel que escuche el Evangelio se convierta. Pero no es así. No es así. Debemos recordar que el Evangelio no es solo para salvación, sino también para condenación. Así como te endurece, te puede quebrantar. Te puede quebrantar. La palabra del Señor dice, el que cree es salvo. Hablando de la fe de salvación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No se condenará. Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Cuando Cristo nace como hombre, hermanos, cuando el Verbo se encarna, Dios usa a un hombre llamado Simeón. Quizás no lo haya escuchado porque son apenas unos cuantos versículos que Dios lo usa para su gloria. Quiero que vaya a Lucas capítulo número 2, versículo 34. Y Dios usa a este hombre ya anciano, ya viejo, en sus últimos días de vida. Pero Dios los usa para su gloria. Y la palabra del Señor dice en Lucas 2:34, he aquí hablando de quién, hablando de nuestro Redentor, hablando de nuestro Salvador, hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, está puesto ¿para qué? Para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. De muchos. Levantamiento y caída. Esos son los dos aspectos del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, porque para Dios somos grato olor, de Cristo para los que se salvan, y para los que se pierden, olor de muerte. Olor de muerte. Así que, mis queridos hermanos, cuando presentemos el Evangelio, cuando vayamos a predicar las buenas nuevas, debemos predicar la completa palabra de Dios, sin dejar nada afuera. Sin dejar nada afuera. Estas dos verdades tienen que ser expuestas al corazón no regenerado. Y esto es importante, hermanos. Esto es muy importante. Sabemos como creyentes que Cristo es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Sabemos, hermanos, que Cristo salva, pero también condena. Antes de predicar la gracia de Dios, debes predicar la ley. La ley de Dios es la que puede quebrantar el corazón. Es la única. ¿Cómo le puedes decir a un impío, Dios te ama, si ni siquiera conoces el pecado? Eso es lo que nosotros debemos hacer como fieles al Evangelio. Predicar las dos verdades. Por eso nosotros nos consideramos antinomianistas. Es un nombre un poco raro, ¿verdad? Es un poco un nombre flu-flu, pero es un nombre teológico, porque es ecuatoriano, eso es correcto. Es ecuatoriano este nombre. Nosotros somos antinomianistas. Y realmente no desechamos lo que es la ley, porque la ley es la única fuente de fe y norma de conducta en nuestras vidas. Y eso debemos enfatizarlo. Creo que se me quedó eso, gracias, mija, por haberme hecho acuerdo a eso. Habíamos predicado acerca de eso, pero no habíamos explicado sobre eso. ¿Qué pasa cuando solamente predicamos una cara de la moneda y no predicamos las dos? Es sencillo. Lo único que dará como resultado son, en la mayor parte de las veces, falsas conversiones.
en falsos creyentes, viviendo su vida sin haber ningún cambio en ellas. Muchas veces preguntamos a las personas y decimos, ¿quieres ser salvo? ¿Salvo de qué? Yo estoy bien. ¿Salvo de qué? ¿Cómo podemos predicar el infierno a una persona que ni siquiera reconoce su pecado? Y es la importancia de predicar la ley. Es la importancia de predicar la ley. Vaya al Salmo número 19. El Salmo 19, y me ayudas con el versículo porque no lo he apuntado aquí. El Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta. Escuche bien. No la ley del hombre, ¿ok? Porque puede haber la ley de Jehová, versículo 7. Gracias. Gracias. Salmo 19, versículo 7. Mis queridos hermanos, ¿están ahí? Esto es importante conocer como iglesia. La ley de Jehová es perfecta, no la ley del hombre. Estábamos hablando de la ley de Torah, que aproximadamente habían como más de 600 leyes, ¿verdad? 600 leyes que eran incapaces de convertir y de quebrar el corazón. Podían ser piadosos por afuera. Por eso Cristo le decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Por afuera están hermosos, bonitos, limpios, pero por adentro están muertos. Eso es lo que hace la ley del hombre. Pero aquí el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así que debemos predicar la ley para que convierta el alma. Esa es la espada que va a penetrar al corazón pecador y lo va a hacer enfrentar a su pecado. Quiera Dios que le dé su arrepentimiento a esa alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y escucha bien lo interesante que sigue ahí. El testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Estamos hablando de una sabiduría, de un conocimiento que viene del cielo hacia nuestro corazón. Y eso es lo que me hace sabio. No el conocimiento del mundo, no el conocimiento de hombres, el conocimiento impartido por Dios. Déjeme decirle algo, mi querido hermano, y esto es importante. El proceso de regeneración. ¿Qué es la regeneración? Simplemente el proceso en el cual Dios regenera. Saca el corazón de piedra y mete un corazón de carne. Eso llamamos regeneración. Y el proceso de regeneración, mis queridos hermanos, es un acto invisible para nosotros. Sí, es un acto invisible. Pero la conversión real se mira. La conversión real debe ser un acto visible para todos nosotros. La palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceremos. No hay engaño. Por sus frutos los conoceremos. Dice Santiago, muéstrame tu fe, ¿por medio de qué? De tus obras. De tus obras. Así que la fe salvífica, la fe que proviene de Dios, es impartida por gracia desde lo alto a nuestros corazones por medio de la predicación de su palabra. Y apunta solamente a Cristo. Solo a Cristo. Quiero hablar sobre algo importante que muchas veces tenemos confusión. Y arrojo esta pregunta a la iglesia. ¿El impío tiene fe? ¿El impío tiene fe? Levante la mano el que piensa que tiene fe. Sin temor alguno, hermanos, estamos en familia. Levante la mano, yo me incluyo ahí. Yo me incluyo con ellos. Claro que tiene fe. Pero es una fe muerta, hermana. Gracias, mi hermano. Es una fe fofa. ¿Sabes lo que significa fofa? Una fe vacía, que no tiene nada dentro, que está inflada, pero que no tiene absolutamente nada adentro, porque su fe y su confianza están puestas en todas las cosas menos en Cristo. Esa es la fe que salva. Está puesta en sus ídolos, en la Virgencita de Carchi, en la Virgencita del Cerro, en la Morenita, en cualquier cosa. Tienen tanta
fe, entre comillas, en el escapulario que tienen colgado ahí en su cuello, en el rosario que repiten constantemente, es una fe muerta, o tienen fe en sí mismos. Nuestro hermano pastor nos estaba enseñando hace 2 domingos y usó este versículo que quise copiarlo porque realmente viene al tema. Salmos 20, versículo número 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, hace una separación total y completa, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. La importancia de la memorización, hermano, tendremos memoria. Para los impíos que confían en sí mismos, hermano, escuche bien, ni los carros ni los caballos los librarán del día malo, ni siquiera sus ídolos. Quiero que vaya por favor al Salmo 135, versículo del 15 al 18. Esto es importante porque el salmista, por medio de la inspiración divina, nos hace ver una gran verdad acerca de cómo son estas personas que adoran a ídolos muertos y cómo son ellos mismos delante de Dios. Escuche bien, Salmo 135, versículo del 15 al 18. La palabra del Señor dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Escuche bien lo que dice aquí: tampoco hay aliento en sus bocas. Tampoco hay aliento en sus bocas. Hablando de que no tienen espíritu. El neuma, el que hablaba Juan 3, nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. ¿Conoces el viento? Hablando del neuma. Están vacíos por dentro, no tienen nada. No tienen nada. Tampoco hay aliento en sus bocas. Y dice la palabra del Señor: semejantes, iguales a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Qué tremendo. Esta es la verdad de los ídolos y de los idólatras. Las personas que confían en sus ídolos y ellos mismos tienen una particularidad entre ellos. ¿Cuál es? Están muertos los dos. Tanto su ídolo como él mismo están muertos. ¿Y necesitan de qué? Del espíritu de vida para tener vida en Cristo. Es importante que nosotros podemos hablar con las personas de allá afuera y preguntarles: hey, ¿tú crees en Cristo? ¿Crees en Cristo? Y te van a decir: sí, yo creo en Cristo. Una vez estábamos predicando y estábamos evangelizando en unas casas, y cuando tocamos la casa de la persona, era una señora oriental, y estábamos hablando de las buenas nuevas, y le habíamos hablado acerca de Cristo, y la señora dice: yo creo en Cristo, ¿quieres ver a mi Cristo? Y cuando hicimos y nos da la invitación para que pasásemos a su cuarto, ahí tenía a Cristo, a Cristo en el cuadro, y al lado tenía a Buda, y también tenía a otro, a no sé cuántas cosas. O sea que si uno no le falla, ahí está el otro. Esta señora muy astuta, pero estaba muerta en sus delitos y en sus pecados. Le podemos preguntar a la gente eso, la gente sabe qué te va a preguntar, qué te va a contestar, perdón. Sí, yo creo en Cristo, pero esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿en cuál Cristo tú crees? Porque pueden creer en un Cristo que aún eres un niño, como el niño Jesucito, que aún está todavía en el pesebre, y a ese adoran. O pueden tener a un Cristo colgado en su cuello, que cuando se les cae se perdió Cristo. O más aún peor, pueden confiar en un Cristo que no es poderoso, en un Cristo todo flaco, todo débil, que te dice: por favor, necesito entrar en tu corazón, déjame entrar, por favor. No, ese no es el Cristo que yo veo en la Biblia. Mi Cristo es todopoderoso. Amén. Él es el dador de la vida y Él es quien se la da a quien Él quiera. Amén. Él es mi Dios. No sé qué Cristo predicas tú.
No una persona que te está, por favor te necesito. No, Dios no necesita a nadie. Él es omnipotente. ¿Sabes qué es eso? No nos necesita. Gracias a Él que estamos involucrados en su obra. Y está vivo. No, hermanos, Cristo no nos necesita. Mi Cristo es todopoderoso. Mi Cristo es un rey soberano. Y siempre ha sido rey. Así que no digas, ¿quieres hacer al rey? A Cristo rey de tu vida. No, Él ya es rey, hermanos. Él siempre ha sido un rey. Lo creas o no lo creas. Él va a ser el rey de los impíos y Él va a ser el rey de los justos. Lo creas o no lo creas. Él es rey. Él es mi Cristo. Compartimos el mismo Cristo. Amén. Él va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y Él se va a compadecer de quien Él quiera compadecerse. ¿Mi Cristo es un Cristo crucificado? Sí, pero ya no está en la cruz. Mi Cristo resucitó y ahora está sentado a la diestra de nuestro Padre, intercediendo no por todos, sino por su pueblo, por ti y por mí. Ese es mi Cristo. Amén. Es un Cristo bíblico, es un Cristo histórico, es un Cristo en el cual nosotros tenemos que creer. En ese Cristo nosotros debemos confiar. Amén. Sí. Hay hombres que tienen fe, pero en sí mismos. Hombres que han levantado a su ego como el único Dios en sus vidas. Y estos se adoran a sí mismos. Son ególatras. Y estos creen ganarse el cielo por su propia justicia, por sus propias obras. Yo soy bueno, yo me merezco ir al cielo. ¿Eres bueno? Sí. Yo merezco ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo soy buena gente, porque yo soy buena persona. Yo ayudo, yo le doy acá, yo le doy a fulanito, yo estoy acá con sultanito. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? No hay ni uno bueno. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 18, versículo 8, dirige una parábola a quienes confían en sí mismos, que se consideran personas justas, que se consideran personas buenas. Es que realmente, hermanos, el posmodernismo ha invadido las iglesias de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Están plagadas por todos lados. Yo me quedo sorprendido de tanta, perdónenme la palabra, mis queridos hermanos, de tanta basura que sale de los púlpitos. Esto es lo que enseña el posmodernismo el día de hoy. ¿Qué dice? Confía en ti mismo. Confía en ti mismo. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Maldito el que confía en sí mismo. Ellos dicen, déjate guiar por tu corazón. Sigue las pisadas de tu corazón. Sigue a tu corazón. ¿Qué dice la palabra del Señor? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es malo y es perverso. Promueven la autoestima de una manera jactanciosa. Pero la autoestima que nosotros debemos decir, que nosotros debemos creer, se basa solamente en Dios. No en nosotros mismos. Es en Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Él. Y por eso me amo. Y por eso amo a mi prójimo. Porque veo a la creación de Dios en mi prójimo. No es de una manera jactanciosa. Ellos dicen, dentro de ti tienes el poder. ¿Has escuchado? Tú puedes. Dentro de ti tienes el poder. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? El apóstol Pablo dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no tuya. Y no tuya. Amén. La Biblia habla muy claro acerca de ellos. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio. Necio. Y necio es una palabra muy fuerte. No habla de una necedad física, habla de una necedad moral, de una incapacidad moral. Mas el que camina en sabiduría será librado.
¿Conocen a Harry? Hermana, por favor, me ayuda en la pronunciación, a ver si lo oí. Harry Houdini. ¿Sí? Houdini. ¿Sí saben quién era? Un escapista, ¿no? Hermanos, ya, hermano pastor, sí lo veía. Sí, por ahí va. Harry Houdini era un escapista y le ponían cualquier cantidad de cosas, sogas, candados, y él se escapaba de cada una de ellas, excepto de las ataduras de la muerte. No pudo escapar de ellas, porque no se trata de nosotros. No se trata por ser el más fuerte puede ganar la pelea, o no se trata el más atlético el que pueda ganar una competencia, sino que todo viene y está dirigido con los designios de Dios. Si no, pregúntele a David. Tan pequeño. Es tremendo. Para que no haya jactancia en nosotros. Todo orgullo se va a limpiar. No hay absolutamente nada. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 3:7, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Wow, de ninguna, seguro. ¿Qué dice Dios de ellos? Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Toma tu jactancia. Ahí está. Para que no te jactes. Así que, hermanos, otro punto importante acerca de la fe salvadora es que no proviene de nosotros, sino de Dios. Lea por favor Juan 6, del 28 al 29, lo que vamos a leer. Los fariseos que creían que la salvación era por esfuerzo, por sus obras, por lo que ellos podían hacer. Yo soy salvo porque simplemente soy hijo de Abraham y por eso me merezco el reino de Dios. Por sus obras. Su justicia era solamente de ellos. No creían en la justicia de Cristo, es más, ni siquiera creían en Cristo. La palabra del Señor dice en Juan 6, 28, 29. Los fariseos, hablando de esto, le preguntan a Jesús y le dicen, ¿qué debemos hacer? Escuchen la pregunta de estos fariseos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque nosotros hacemos de todo. Ahora, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Subraya eso. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. No es su obra. No es lo que usted haga. Es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿La fe se cuenta como obra? Pero esa obra, esa vida de creer en Jesús, es obra de Dios. Esa es una pregunta tricky, capciosa. Es como, digamos, ¿la salvación es por obra? Sí, es por obra, por la obra de Cristo nuestro Señor. Gloria al Señor, así es. ¿Qué cosas? La fe, lo que estamos estudiando, qué es lo que compartimos cada uno de nosotros, es lo mismo que nosotros leemos en la palabra del Señor cuando Cristo mismo dice, nadie. Esto es una imposibilidad, hermano. Nadie significa nadie. Sí, nadie significa nadie. Nadie puede venir a mí si no es traído por el Padre, dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 6, 44. Entonces, hermanos, la fe es un don de Dios. Y Dios usa la predicación del Evangelio para impartir la fe. La predicación del Evangelio en sus multiforme usos. Por ejemplo, podemos predicar el Evangelio en una exposición bíblica, podemos tener y ser salvos mediante una alabanza. Está predicando la palabra del Señor. Multiformes usos acerca de lo que es la predicación del Evangelio. Porque la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Pero todo aquel que oye la palabra, ¿será salvo? Todo aquel que oye la palabra, ¿será salvo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías, capítulo número 53, versículo número 1. Un gran versículo hermoso. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y lo que más me encanta aquí es lo que viene a continuación. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Eso es lo que hace la diferencia. El poder de Dios en su palabra. Hermanos, ¿qué pasó con el pueblo hebreo? ¿Qué pasó con el pueblo hebreo? ¿Por qué pereció en el desierto? Acompáñenme en Hebreos 4. Quiero que se dé cuenta de una verdad tremenda. Y no quiero que vayas apuntando con tu dedo índice acerca de ellos, ¿verdad? Porque también nosotros estamos en ese grupo. Hebreos, capítulo número 4. Hermanos, ellos recibieron los medios de la gracia, ellos recibieron la palabra de Dios, ellos recibieron la revelación de nuestro Señor. Y Pablo se pregunta, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es la ventaja que tiene el judío? Y él mismo se responde, mucho. Hay mucha ventaja. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta ventaja? Porque ellos fueron partícipes de la gracia de Dios. La revelación de su palabra fue expuesta a sus oídos. Ellos fueron escogidos por Dios para que Dios dé de su revelación. Como tú y yo en este momento, nosotros estamos en ese grupo porque no ha sido nuestras obras, sino ha sido la gracia de Dios que nos ha injertado en el buen olivo. Y por eso compartimos la misma fe. Dice Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Hablando del pueblo hebreo. A nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. Esa es la comparación, hermanos. ¿Estamos? Sí. ¿Está conmigo? Amén. Muy bien. Porque también a nosotros, en Hebreos 4:2, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Escuche bien. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en la que los oyeron. Es decir, que la palabra solamente quedó aquí y no pasó al corazón. Y para que pase de aquí al corazón, mis queridos hermanos, tiene que haber una obra de regeneración, y esa obra solamente la hace Dios. Martín Lutero decía una frase muy hermosa que dice que nuestro trabajo en la evangelización es llevar la palabra de Dios, es llevar las buenas nuevas a los oídos de las personas. Pero el trabajo de Dios, si lo quiere, es llevar esa misma palabra de los oídos al corazón. Podemos pensar, wow, qué terco, ¿no? El pueblo judío, el pueblo hebreo, teniendo tantas cosas a su disposición, tantas cosas. Ellos vieron la columna de fuego, ellos vieron la nube, ellos vieron, como dice nuestro hermano José Cuevas, nos estaba enseñando el día de hoy, cómo se partió el mar y atravesaron en seco. Por tanto tiempo, dice la palabra del Señor, que sus zapatos ni sus ropas se dañaron, comieron el maná del cielo, todo eso. Sin embargo, no creyeron. Es que, hermanos, tú puedes ver cualquier cantidad de milagros, mas sin embargo no ser salvo. Una de las principales características del ministerio de nuestro Señor Jesús, cuando Dios se hace carne, cuando se encarna para hacer su obra de expiación en la cruz del Calvario, uno de las grandes propiedades en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es que Él era un hacedor de señales, de prodigios y de milagros. Mas sin embargo no le creyeron. No creyeron en nada de eso. Excepto un pequeño remanente al que Dios dio fe. Los demás fueron endurecidos. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo número 29, versículo número 2, para que usted mismo se dé cuenta.
para que usted mismo se dé cuenta acerca de lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor dice en Deuteronomio, capítulo número 29, versículo 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho. Habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón. Ellos fueron partícipes de eso. Vieron absolutamente todo. A todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Si tiene un resaltador, úselo para resaltar esta palabra. Pero, ¿qué pasa? ¿O qué pasó? Pero hasta hoy, escuche bien, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. La salvación es completa de Jehová y solamente de Él. ¿Por qué no creyeron? Esa es la pregunta. ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué perecieron? ¿Por qué murieron en el desierto? Y la palabra del Señor dice que todo esto pasó como un ejemplo para nosotros, para que se sepa quién es el creador y quién es la creación. Dios da esta fe, sí, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su propia gloria. ¿A quiénes? Vaya por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 13 y 14. Dios ha dado esta fe por el puro afecto de su voluntad para su propia gloria, hermanos, a los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Vuelta el hermano Ricardo con eso. No, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Léanlo, por favor. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 14. ¿Qué dice? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, respecto a la iglesia, a los escogidos, a los santos, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Viste? ¿Para quién es la fe salvadora? ¿Para quién? ¿Para quién es la fe salvadora, hermanos? Lea Tito, capítulo número 1, versículo número 1. Tito número 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pablo, siervo de Dios, doulos, esclavo. Yo no sé por qué Reina Valera, en vez de poner siervo, no pone esclavo, que es la palabra que se usa realmente. Siervos de Dios y apóstoles de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Otro texto que nos arroja mucha luz en lo que se refiere a esta gran verdad, Filipenses, vaya por favor, Filipenses 1:29. Esto es importante. El hermano pastor ha predicado muchas veces acerca de esto. Sin embargo, vamos a escudriñar un poquito más en este versículo. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os he concedido. Esto es importante, hermanos, porque muchas veces podemos leer, como leemos la palabra del Señor, está en español, ¿verdad? Pero hay muchas cosas escondidas, y no es mi deseo que usted siga un curso intensivo de griego o de hebreo, no, sino que se tome la molestia de ir, de indagar y de buscar cuáles son las palabras que se usan en la palabra de nuestro Señor. Porque, hermanos, hay una ricura exquisita cuando tú encuentras algo tan profundo como esto. Y la palabra conceder, aquí en esta palabra, es la palabra griega que se llama charisma, y es carisma. ¿Sabe qué es carisma? Gracia. Es simplemente gracia. Así que la palabra del Señor dice que a causa de Cristo
nosotros creemos en Él. Solo por Cristo, porque por gracia se nos ha concedido esa fe de creer en Él. Y no solo de creer en Él, hermanos, sino también, ¿qué dice el texto? Sino también que padezcáis por Él. Y eso va junto, hermanos. El creer y el padecer por Cristo va junto. Porque cuando tú tienes vida en Cristo Jesús, recién vienen los problemas. Nosotros no creemos en ese falso evangelio de para de sufrir. No, hermanos. Nosotros recién vamos a empezar a sufrir lo que nunca hemos sufrido por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás sufriendo? Gloria a Dios. ¿Estás recibiendo persecución? ¡Aleluya! Dale gloria al Señor por eso. Porque dice la palabra del Señor que es necesario que nosotros atravesemos pruebas y tribulaciones, que nos escupan en la cara por su nombre. Por su nombre. Hermanos, Dios, nuestro Señor, no está obligado a salvar a nadie. Él no está obligado a bendecirnos. Nuestros primeros padres pecaron porque quisieron. El pecado nace de la criatura y no del Creador. Ni se le ocurra pensar que Dios es el autor del pecado. Cuidado. Porque la palabra del Señor me enseña en Santiago que toda buena dádiva proviene de ¿quién? De Dios. Proviene de Dios. Dios no es autor del pecado, pero se glorifica por medio de Él. Se glorifica por medio de Él. Impartiendo gracia y fe a algunos e impartiendo justicia para otros, como Él quiere. Como Él quiere. Dios es justo y misericordioso, sí. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿por qué Él es justo? Y castiga el pecado. Y eso es lo más normal de Dios, de nuestro Señor. La pregunta es, ¿por qué nos salva? Esa es la pregunta. ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué nos salva? Y aquí, en esta parte final, yo quiero enfatizar su gracia. Su gracia. Nuestro hermano Héctor nos estaba contando hace tiempo atrás y me quedé pensando en eso. Cuando en una de las exposiciones bíblicas le preguntan a Charles Spurgeon, después de salir y predicar Romanos capítulo 9, le pregunta una feligresa de su iglesia local, hermano pastor, se dirige a Charles Spurgeon y le dice, no entiendo Romanos 9. Y le dice Charles Spurgeon, qué bueno, ya somos dos, yo no lo entiendo, pero ¿qué parte es la que tú no entiendes? Y la señora le dice, es que yo no entiendo por qué Dios odió a Esaú. Oh no, digo, esa parte, responde Spurgeon, esa parte sí la entiendo, la que no entiendo es por qué amó a Jacob. Tremendo. ¿Por qué amó a Jacob? ¿Por qué te amó a ti desde el comienzo? ¿Por qué te amó a ti desde el principio? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esa es su gracia. Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Yo quiero terminar, hermanos, con este glorioso versículo. Por favor, vaya a Apocalipsis. Es tremendo, porque realmente, mis queridos hermanos, Dios es un Señor de tiempos y Él sabe cuándo y a qué hora nos toca a cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo número 7, y con eso terminamos, mis queridos hermanos. Qué precioso esto. Este es el cumplimiento, escuche bien, hermano, este es el cumplimiento de todo su plan de redención y cómo lo miramos en la parte desde el cielo. Esto es hermoso. La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo número 7, empezando desde el versículo número 9. Hermano pastor, ¿todavía no está en el capítulo 7? No. Esto es precioso y no quisiera adelantar en nada de esto. Después de esto miré,
Escuche bien esto, porque dice, después de esto, ¿de qué esto? ¿Ok? Eso va a quedar como tarea. Después de esto, ¿de qué? ¿De qué es esto? Contexto, muy bien, muy bien. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, que es un signo de victoria. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de él los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este es el cumplimiento total de todo un plan de redención, donde todos los santos, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, vamos a estar en ese momento vestidos de ropas blancas con nuestros cuerpos glorificados. Qué preciosa promesa. Hermanos, ¿quién puede detener la mano poderosa de Dios? Vamos a orar.